En la Edad Media, dar a luz no era motivo de celebración. Era, en muchos casos, una sentencia de muerte. No para la madre, para el bebé. Más del 40% de los niños morían antes de cumplir los 5 años. Y algunos no sobrevivían ni al día de su nacimiento. La infancia no se celebraba, se temía, porque cada nacimiento era una apuesta contra el destino, y el destino casi siempre ganaba. En esa época oscura, los niños no eran vistos como los vemos hoy. ¿Quieres saber cómo era realmente nacer, crecer y morir siendo un niño medieval? Entonces quédate, porque lo que vas a ver te romperá el alma. Desde el primer instante, la vida del recién nacido pendía de un hilo invisible. Los partos se realizaban en chozas oscuras, sobre paja sucia, con parteras que aprendían por tradición oral, no por ciencia. No existían médicos capacitados, ni instrumentos estériles. El cordón umbilical se cortaba con cuchillos oxidados o incluso con la boca. Y si el bebé nacía en posición incorrecta, no había forma de salvarlo. Muchos morían a los minutos. Infecciones umbilicales, asfixia por no saber girarlo, fracturas mal atendidas, hipotermia por no tener mantas, solo harapos mojados. En las noches frías, la temperatura dentro de la casa era la misma que afuera. Los recién nacidos temblaban hasta dejar de respirar. No existía ayuda, ni consuelo. Solo el llanto de una madre que sabía lo inevitable. Y si el bebé nacía débil o con problemas, no había nada que hacer. No existía la idea de cuidado intensivo. Solo se envolvía al niño y se esperaba. Algunas madres oraban. Otras solo lloraban en silencio, sabiendo que al día siguiente el cuerpo estaría frío. Muchos ni siquiera recibían un nombre. No porque no los amaran, sino porque sabían que lo más probable era que no sobrevivieran ni una semana. Sobrevivir al parto no garantizaba nada. Al contrario, solo significaba que comenzaba una nueva batalla contra lo invisible. Las enfermedades eran como fantasmas que rondaban cada hogar. No había vacunas ni higiene. No se conocían los microbios, ni se hervía el agua. Todo era instinto, superstición y desesperación. Los niños se enfermaban de todo: viruela, disentería, peste, infecciones pulmonares, cólera, parásitos intestinales por beber agua de pozos contaminados. Las casas estaban llenas de piojos, ratas, pulgas. La leche a veces venía agria, otras veces directamente sucia. Los pañales eran trapos viejos usados por generaciones. Las moscas ponían huevos en las heridas. Las madres aplicaban barro, sangre de animales, hojas masticadas. Y cuando todo fallaba, se rezaba. En algunas aldeas, un solo brote podía acabar con todos los niños. Las madres no dormían. Pasaban las noches escuchando si su bebé seguía respirando. Y cuando dejaba de hacerlo, simplemente lo enterraban al día siguiente, sin ataúd, en una tumba de tierra húmeda, muchas veces sin cruz. Era tan común que ni siquiera se lloraba en público, porque la muerte infantil era parte de la rutina. Pero no todos los niños morían por enfermedades. Algunos eran víctimas del abandono o del miedo. Durante épocas de hambruna o guerra, muchas madres, desesperadas, dejaban a sus hijos recién nacidos en los portones de monasterios, en iglesias o incluso en el bosque. No era por crueldad, era porque sabían que no podrían alimentarlos y preferían que murieran lejos antes que verlos sufrir lentamente. A esto se sumaba la superstición. Si un niño nacía con una mancha de nacimiento, con 6 dedos, con estrabismo o incluso con cabello blanco, era considerado maldito. La gente creía que era un demonio disfrazado de humano. Y se tomaban decisiones oscuras: bautizarlos y dejarlos en el río, encerrarlos, o incluso asesinarlos para proteger al pueblo. Nacer bajo un eclipse, una luna roja o después de un sueño extraño era considerado un presagio. Muchos niños murieron simplemente por nacer en el momento equivocado. En excavaciones arqueológicas se han encontrado tumbas colectivas de bebés sin nombre, fosas olvidadas, vidas que fueron silenciadas antes de poder llorar por primera vez. La Edad Media no protegía a los inocentes. Los temía y los rechazaba. Si lograbas llegar a los 5 años, no eras un niño cualquiera, eras un sobreviviente. Un pequeño guerrero que había vencido al destino.
Pero eso no significaba que tu vida sería fácil. Solo significaba que el sufrimiento recién comenzaba. Desde los 3 o 4 años, los niños eran obligados a trabajar. No existía el concepto de infancia como lo conocemos hoy. Las niñas aprendían a hilar, limpiar, cocinar, muchas veces antes de poder hablar bien. Los varones cargaban cubos de agua helada, cuidaban rebaños, araban la tierra con los pies descalzos. La educación era un privilegio reservado a unos pocos. Solo los hijos de nobles o clérigos aprendían a leer y escribir. Los demás vivían en la oscuridad de la ignorancia, sin siquiera saber pronunciar su nombre completo. Y aunque el trabajo era duro, no era lo único que pesaba sobre sus pequeños cuerpos. La violencia era parte de la crianza. Un niño desobediente era golpeado, humillado, encerrado sin comida. Se creía que el dolor educaba, que el sufrimiento forjaba el carácter. En las aldeas pobres, los niños mendigaban en las calles o eran vendidos como aprendices a cambio de comida. En los castillos, eran usados como sirvientes o pajes, y si cometían errores, podían ser azotados públicamente. En tiempos de guerra, incluso los pequeños eran reclutados. Algunos llevaban lanzas más largas que ellos, otros eran escudos humanos. Y aún así, muchos crecían, con espaldas torcidas, pulmones dañados, manos endurecidas, pero con una memoria que no olvidaba. Una memoria llena de frío, hambre y silencio. Silencio por los hermanos que no sobrevivieron. Silencio por los juegos que nunca existieron. Silencio por los sueños que nunca fueron permitidos. Esa era la infancia en la Edad Media. No una etapa para crecer, sino una lucha diaria por seguir respirando. Cuando hablamos de la Edad Media, pensamos en cruzadas, caballeros y castillos. Pero rara vez pensamos en los niños, los invisibles, los olvidados, los que nacían solo para morir. Detrás de cada piedra de un castillo había una tumba pequeña. Detrás de cada cruz de madera, una historia que nadie escribió. Y detrás de cada madre, un corazón roto que aprendió a seguir viviendo. Hoy vivimos en un mundo donde damos por hecho lo que antes era un milagro. Un parto seguro, una vacuna, un vaso de agua limpia. Pero en muchos rincones del planeta, la historia se repite. Porque la Edad Media no terminó del todo, solo cambió de forma. Por eso, si puedes ver este video desde un lugar donde estás a salvo, agradece. Si tienes un hijo, un sobrino, un hermano pequeño que corre y sonríe sin miedo, protégelo. Y si esta historia te conmovió, hazla viajar. Porque recordar el pasado no es una obligación, es una responsabilidad. Y porque en un mundo que olvida tan fácil, tú puedes ser quien mantenga viva la verdad. Gracias por estar aquí. Gracias por no cerrar los ojos ante la oscuridad. Y gracias por ser parte de esta historia.